¿Tú consideras que la ciudad nos hace? Y te dice dónde vas a enamorarte, dónde vas a morir, dónde te vas a enfermar, dónde aprenderás a caminar. Es que es un tono que te da hambre la ciudad. La amas, te acuerdas que la amas. Una ciudad que en medio de todo abre espacios al alba, abre espacios al amor, abre espacios a vivirla. Primero fue Salvador Novo, el cronista de la ciudad. Luego Carlos Monsiváis. El cronista de la ciudad hoy en día se llama sin duda Héctor de Mauleón. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Sabina. Gracias. No, bueno, es un título muy difícil de llevar, imposible de llevar. En tiempos de Novo era posible abarcar la ciudad y era posible que hubiera un cronista. En tiempos de Monsiváis todavía, pero el último libro de Monsiváis se llama Apocalíptic y es sobre una megalópolis ya imposible de cronicar. Entonces ya la idea de un cronista de una ciudad, de una ciudad como México, es imposible. Tendría que haber un consejo de cronistas. Un consejo sería fantástico, como los que escribieron la Biblia, ¿no? Era un grupo editorial, no era un solo escritor. Pues así es, porque la ciudad es una obra colectiva y tendría que ser contada o cantada colectivamente para poderla abarcar, ¿no? Héctor, sobre esto es curioso. Octavio Paz escribió La ciudad que todos soñamos y que cambia sin cesar mientras la soñamos. Tú, en cambio, llamas a tu último libro La ciudad que nos inventa. Es lo opuesto. Es decir, tú consideras que la ciudad nos hace a los chilangos. No, de hecho, La ciudad que nos inventa es un verso de Octavio Paz del mismo poema que acabas de citar, es uno de los versos, pero viene de una idea que a mí me parece formidable de Ítalo Calvino, que dice que las ciudades tienen dos fases. Una en la cual los hombres las soñamos, las diseñamos, las inventamos, las trazamos y decimos aquí el parque, aquí la catedral, aquí el zócalo, aquí los colegios. Y después hay una segunda fase en la vida de las ciudades en las cuales las ciudades inventan a los hombres, porque ya creces dentro de ella, Claro. te hace repetir su discurso y te dice dónde vas a enamorarte, dónde vas a morir, dónde te vas a enfermar, dónde aprenderás a caminar, dónde aprenderás a leer, etc. Y entonces de alguna manera la ciudad te va inventando también. Y esta es una ciudad, la Ciudad de México, la capital del país, especialmente viva, ¿no? Es en un mar de prohibiciones, es una isla de libertades, es una de las ciudades más libres, por lo menos legalmente, del planeta. Bueno, la ciudad más progresista, una de las ciudades más progresistas que existen, pero también una ciudad a punto de morir desde su fundación. Es una ciudad que fue fundada en el lugar donde nadie con dos dedos de frente hubiera fundado una ciudad, en medio de unos lagos, en el fondo de unas montañas que la iban a inundar periódicamente y cíclicamente desde su fundación, en una zona sísmica donde cualquier terremoto ocasionaría daños tremendos. Lo hemos vivido en 1629, hubo una inundación que dejó a la ciudad 5 años sepultada bajo el agua, no bajó el agua en 5 años. ¿Qué tal? Y la gente se fue, quedaron solamente 400 personas viviendo en la Ciudad de México, empeñados en sobrevivir. El rey dijo, fúndenla en otro lado, en un lugar seco, en un lugar sólido, el rey de España. Sensato. Y el cabildo dijo, no podemos ya hacerlo porque se ha invertido mucho dinero en esta ciudad, llevaba 100 años. Ya se habían hecho catedrales, colegios, escuelas, etcétera. Y entonces esperaron, por eso se hizo el desagüe de la Ciudad de México. Se hizo el Tajo de Nochistongo, etcétera, para permitir que el agua volviera a bajar y que la Ciudad de México pudiera renacer. Entonces es una ciudad que ha renacido de sus múltiples destrucciones. La más reciente, el terremoto de 1985, que parecía que había acabado para siempre, acabó para siempre con un México. Hubo un México sí, que acabó. se fue. Políticamente, sobre todo, o sea, nunca se volvió a elegir al PRI en la Ciudad de México. O sea, aquí empezó el cambio hacia la transición democrática. Sí, a raíz del sismo. ese aparato que había estado funcionando desde 1929 y que se había ido oxidando desde entonces, terminó de colapsarse también con el temblor. Yo siempre he creído que el temblor, las varillas que dejó al descubierto el temblor, eran en realidad las varillas de la corrupción de un sistema que ya no daba más y que tenía que renovarse. Y ha costado muchísimo trabajo, lo hemos vivido ya una generación o varias generaciones, esa transformación que parece no llegar a su fin, ¿no? A buen término. Sí, Héctor, me llama la atención, en los últimos años has estado en la revista Nexos cronicando el aspecto
más duro de la vida en la capital. Yo recuerdo especialmente tus reportajes sobre el caso del secuestro y posible asesinato del hijo de la señora Isabel Wallace. También recuerdo esta crónica fabulosa y tremenda sobre la trata de blancas en la calle Sullivan, que bueno, que entre otras consecuencias tuvo que la policía por fin se pusiera a hacer su trabajo y limpiara la zona y supuestamente libertara a varias de estas mujeres. Y me sorprende que para este libro, La ciudad que nos inventa, hayas elegido historias realmente amables. Eh, ¿Es una decisión consciente esta, No, 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 el no. tono? A mí me ha fascinado siempre la Ciudad de México desde que hicieron las obras del metro en la calzada México-Tacuba y al abrir los túneles apareció una ciudad que estaba enterrada. Mm. Para un niño de mi generación eso era maravilloso porque te daba la idea de que debajo de nosotros existía otra ciudad y donde rascaras iba a aparecer un tesoro oculto, escondido. Esto hace que no puedas mirar la ciudad de la misma manera. Entonces yo siempre he estado interesado en los múltiples pasados de la ciudad y en las múltiples ciudades que ha sido y es actualmente la Ciudad de México. Más bien es al revés. Yo vengo De esa de esa tradición. tradición, pero creo que hay un momento en el que el país no te permite voltear los ojos a otro lado y hay cosas que como escritor, como periodista, como una persona que interviene en los medios escribiendo, no puedes dejar de mirar y tienes que atender. Entonces el narcotráfico nos arrastró a que le viéramos la cara, el rostro atroz que tiene y la violencia que hemos vivido en los últimos años. Me parecía lo más honesto que podía hacer un escritor, era en lugar de estarse mirando el ombligo, mirar esto que estaba afectando las vidas de tantas personas, ¿no? Entonces, no es una decisión consciente, sino es un regreso a, digamos, tus fuentes como cronista. Este tono, es que es un tono que te da hambre la ciudad, quieres salir a pasear por la ciudad, la amas, te acuerdas que la amas, te acuerdas que la democracia no solo es debate, debatir, discutir, contender, sino es también compartir espacios Sí, públicos. Octavio Paz decía que todas las ciudades tienen, desde los griegos hasta nuestros días, dos rostros, ¿no? Un carácter maléfico y Ujú. un carácter vivificante. El poeta más importante sobre la Ciudad de México, que hizo los poemas más importantes sobre la Ciudad de México, se llama Efraín Huerta y dedicó dos, una declaración de odio a la ciudad y luego escribió su declaración de amor. La declaración de odio es perfecta porque uno acaba ¿Te odiando. la recuerdas? O Sí, ciudad negra, colérica, mansa o cruel o fastidiosa, nada más, sencillamente tibia. Ciudad donde caben la miseria, los perros, los homosexuales, las prostitutas y la famosa melancolía de los poetas. Esta ciudad, habla de esta ciudad en la que hay días que son como cabezas cercenadas que nos miran con los ojos abiertos. Es un poema Fíjate, muy fuerte. sí, Y sí, luego tiene la declaración de amor. de amor, ¿no? En donde aparece una ciudad que en medio de todo abre espacios al alba, abre espacios al amor, abre espacios a vivirla y a disfrutarla. Y está en el mismo poeta, ¿no? Héctor, como para ejemplificarlo y para también ejemplificar la ambición del volumen. Es un volumen engañoso porque lo lees muy fácil. Cada historia dura 3 hojas, pero se va acumulando una sensación épica. Para ejemplificarlo, te pido que nos platiques un poco sobre el Paseo de la Reforma. Cómo se fue edificando esta avenida que es la principal arteria del país? Es una avenida fascinante porque surge en la imaginación de Maximiliano. Una mañana en la que Maximiliano extiende su mirada azul, digamos, sobre unos sembradíos y alcanza a ver del otro lado donde estaba el caballito, O sea, él ¿no? está en Él está Chapultepec. en el castillo de Chapultepec Ajá. y traza la Haz- entrada a la Ciudad de México, porque Alza él el tiene que dar caballo. una vuelta para bajar hacia la Ciudad de México por nuestra actual avenida Chapultepec, que es un camino lleno de hoyancos, que se inunda cada que llueve, porque el agua se desborda del acueducto, porque tarda más de una hora en hacer el recorrido. Y dice, pues aquí hay una línea recta que se podría trazar muy fácilmente. Entonces, deja trazado la idea de un paseo. Los paseos son una de las cosas más amables y bellas que han tenido las ciudades, su nombre lo dice. En medio del tráfago diario, de la lucha diaria, hay un espacio donde todo toma otro ritmo y pones árboles, y pones arte, y pones fuentes, y pones agua. Y entonces Maximiliano hace esa idea
no la puede llevar a cabo porque se le interpone el Cerro de las Campanas Ah, y Juárez dice, yo no voy a continuar un proyecto monárquico, claro. aristocrático, al diablo. Y también a Juárez se le interpone una angina de pecho y el presidente que llega, que es Sebastián Lerdo de Tejada, descubre dos cosas. Descubre que ese paseo se puede rehabilitar porque el paseo anterior de la ciudad, que es Bucareli, ya está agotado. Y descubre que se pueden vender los terrenos alrededor de un paseo y generar dinero para el gobierno y para la ciudad. Y entonces se empieza a hacer un programa muy ambicioso de que los ricos se salgan de las calles del centro y comiencen Bien. a poblar los alrededores de un paseo que luce paradisiaco porque termina o culmina con el cerro donde está Chapultepec. Entonces se empiezan a levantar mansiones formidables. Fuentes y Salvador Novo, Carlos Fuentes y Salvador Novo nos han contado cómo a mediados de los años del siglo XX ya se habían ido los porfirianos que habían hecho esas mansiones, los revolucionarios ya no las estaban usando y se comenzaron a hacer en esos espacios elegantes, pues restaurantes, boutiques, tiendas de cosas típicas mexicanas, etcétera, y comienza la transformación del mismo paseo. A mí me sorprende cómo ha cambiado, yo lo Sí, recorremos ahora y parece que ya no queda nada del Paseo de la Reforma, donde nos formamos sentimentalmente tú y yo, el cine latino con la muestra. bueno, y también históricamente, ¿no? Es un museo de figuritas, Sí, ahí está, históricas. está el relato épico de la patria en bronce, porque desde el monumento a la independencia, que es la figura que preside la ciudad, están todas las estatuas de los liberales, está la Diana Cazadora, está el Cuauhtémoc, está el Colón, hay todo un relato, es un libro de historia, en realidad, el Paseo de la Reforma, y es fascinante cómo se ha Y a transformado, ¿no? últimas fechas, bueno, es el México del siglo XXI. Totalmente. Ahora le surgieron rascacielos que, como te decía, hacen que ya no encuentre unos referentes con el paseo de la reforma de mi adolescencia o de mi niñez, de mi juventud, ¿no? Ya me siento un provinciano en ese paseo de la reforma, ¿no? Terminas así el libro, Un provinciano del siglo narrándote XX, ¿no? como un provinciano del siglo. Ah, pero te Un provinciano del refieres. siglo XXI. Pero, ¿dónde naciste tú, Héctor? En Santa María la Ribera, que es la primera colonia que se hace fuera de la traza de la ciudad. La primera ciudad satélite, digamos, del siglo XIX fue Santa María la Ribera, una colonia muy melancólica y muy bella. Y para terminar, descendamos a los tacos de carnitas. ¿Cómo se inventan los tacos de carnitas? Pues es la venganza. Bueno, es porque después de la conquista le llega a Cortés un cerdo que viene de Veracruz, ellos están ya en Coyoacán, ya ha caído la ciudad, y le llegan unos cerdos de Veracruz y no tienen pan porque el trigo no se ha dado todavía, y entonces los mexicas, dice Salvador Novo, aportan la tortilla que ellos hacían y los españoles le ponen la carne del cerdo. De esa manera nace lo que hoy conocemos como pues, el taco de carnitas, que se iba a volver una institución hasta nuestros días, ¿no? Sí, es un capítulo especialmente entrañable. A mí me dieron ganas de ir a comer tacos de carnitas. Me di cuenta cómo la nacionalidad puede estar en esa cosa que es plato, cuchara. ¿Cómo lo llamas? Plato, Mantel, cuchara, servilleta, mantel, sí, sí, identidad cultural, sí, todo al sí, sí. mismo tiempo. Héctor, te felicito realmente por este libro. Es un libro que deben leer los chilangos y deben leer los mexicanos y también deben de leer los que estén interesados en nosotros. Es un libro amoroso y que nos recuerda el amor que tenemos, aunque a veces esté eclipsado por otras emociones, por esta ciudad de los palacios. Te agradezco mucho, Sabina. Mil Muchas gracias. gracias. Gracias.